Hola a todos, soy Olimpia. Gracias por estar aquí conmigo en este maravilloso lugar llamado la Biblioteca de los Sueños. Y tengo una gran historia que contarles. Esta noche los llevaré en un nuevo crucero espacial hacia un planeta que aún no hemos explorado, Saturno. Viajaremos cientos de millones de kilómetros para sumergirnos en sus vívidos anillos, sus principales satélites y sus lunas, incluida la más grande de ellas, Titán. A continuación exploraremos el planeta en sí. Si te quedas dormido y deseas reanudar en otra ocasión, o deseas saltar a una parte de la historia en particular, tenemos marcas de tiempo en la descripción y también en el primer comentario debajo del video. También podrás encontrar ligas hacia diferentes plataformas donde podrás escucharme, como Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music y otros. Si eres tan amable, te pido te suscribas a mi canal y le des clic al botón me gusta. Esto ayuda a promover el canal para poderlo mantener libre de interrupciones comerciales lo más posible. Pero antes de comenzar, asume una posición cómoda. Toma una respiración larga y profunda y relájate. Cuando exhales, libera la tensión en tus hombros y deja que el sonido de mi voz te guíe a través de este viaje. Ahora comencemos. En primer lugar, ¿cuál es la distancia que tenemos que recorrer para llegar a Saturno? Como reiteré durante nuestras visitas a otros planetas, la respuesta es que depende. La distancia depende de dónde se encuentran la Tierra y Saturno en sus respectivas órbitas. Si están colocados en lados opuestos del Sol, esta distancia será mayor en comparación con cuando están alineados en el mismo lado del Sol. Cuando están a su distancia más cercana, en el mismo lado del Sol, la brecha entre ellos es de unos 1.200 millones de kilómetros. Esto es 750 millones de millas, o alrededor de 7 unidades astronómicas. Una unidad astronómica es la distancia de la Tierra al Sol, una unidad práctica para comparar distancias en el sistema solar. Esto ofrece una idea de qué tan lejos está Saturno del Sol en comparación con nuestro planeta. Por definición, estamos a una unidad astronómica del Sol, mientras que Saturno se encuentra casi 10 veces más lejos, a 9.5 unidades astronómicas, más o menos. Esto se debe a que las órbitas no son círculos perfectos, son ligeramente elípticas, con formas de óvalo. Por lo tanto, la distancia al Sol varía ligeramente con el tiempo, dependiendo de la posición que ocupen los planetas en su órbita. En otros términos, nuestro planeta, desde la perspectiva de Saturno, parece estar muy cerca del Sol. Cuando Saturno está al otro lado de la estrella, frente a nosotros, la distancia aumenta, pero no drásticamente. Se expande a 11 unidades astronómicas en lugar de 7 en su punto más cercano. Si viajamos a la velocidad de la luz, tardaríamos alrededor de 1 hora en llegar a Saturno. Afortunadamente estamos viajando por el poder de la mente, por lo que este viaje será aún más corto que eso. En nuestro camino cruzaremos las órbitas de Marte y Júpiter antes de llegar a Saturno. Ahora que estamos saliendo de la órbita de la Tierra y comenzando a acelerar, hablaremos un poco sobre lo que encontraremos cuando lleguemos a Saturno. Como probablemente sepas, Saturno es un gigante gaseoso.
el segundo planeta más grande del sistema solar después de Júpiter. Los planetas gaseosos, a diferencia de los planetas rocosos, no tienen una superficie sólida. Están formados por capas de gas cada vez más densas. Se cree que en sus centros hay un núcleo sólido rocoso o metálico, alrededor del cual se acumuló el gas durante su proceso de formación. Los planetas gaseosos se mantienen unidos por la gravedad. La gran masa en el núcleo de estos planetas atrae y retiene el gas circundante. Una hipótesis sugiere que estos planetas deben alcanzar un cierto tamaño. No pueden ser tan pequeños como la Tierra o Marte, porque se necesita una masa mayor para mantenerlos en una sola pieza. Sin embargo, es posible que tanto los planetas gaseosos como los rocosos tengan orígenes similares. Comienzan como un núcleo sólido que aparece en el proceso de formación del sistema estelar, en órbita alrededor de la estrella. Estos protoplanetas crecen absorbiendo objetos más pequeños dentro y alrededor de sus órbitas durante millones de años, y también pueden aumentar de tamaño al absorber asteroides que atraviesan el sistema estelar. Se cree que así es como se han formado la Tierra y otros planetas rocosos, como Marte, Venus y Mercurio. Sin embargo, las órbitas de Júpiter y Saturno, que están significativamente más alejadas del Sol que los planetas rocosos antes mencionados, pueden haber tenido una abundancia de hidrógeno y en menor cantidad helio, que no fue absorbido por el Sol. Estos son los materiales que habrían sido atraídos y recolectados por los dos planetas, despejando sus órbitas y formando las diversas capas de gas de estos gigantes gaseosos. Estoy usando la forma condicional aquí porque, a pesar de que existe un amplio consenso sobre los principales aspectos de la historia de formación del sistema solar, existen variaciones entre los modelos. Las teorías de estos modelos son inherentemente difíciles de probar. No es como si pudiéramos recrear la experiencia. Por ejemplo, si se examina el sistema solar de forma aislada, podría parecer que los planetas rocosos tienden a estar más cerca de la estrella central, como es el caso de Mercurio, Venus, la Tierra y Marte. Más lejos encontrarías gigantes gaseosos, como Júpiter y Saturno, e incluso más lejos gigantes de hielo, como Urano y Neptuno. Sin embargo, el examen de otros sistemas estelares y el creciente número de exoplanetas descubiertos indican que otros tipos de ubicación de planetas son factibles. Por ejemplo, observamos gigantes gaseosos ubicados más cerca de sus estrellas, denominados Júpiter caliente, debido a su proximidad a su estrella. Es posible que se hayan formado lejos de su estrella y luego hayan cambiado de órbita, lo que demuestra que otras constelaciones no refutan necesariamente la teoría de que los gigantes gaseosos suelen formarse lejos de las estrellas. Este punto ilustra que los debates sobre la historia de la formación de los sistemas estelares y la aparición de diferentes tipos de planetas siguen curso. En breve elaboraremos mucho más sobre Saturno, pero por ahora disfrutemos del hecho de que hemos reducido considerablemente la distancia al planeta. Con cada momento que pasa, se vuelve más grande e imponente,
Hemos superado la órbita de Júpiter, que marcaba el punto medio de nuestro viaje. A pesar de que la masa de Saturno es sustancialmente menor que la de Júpiter, el tamaño del planeta y sus anillos, aún más grandes, es realmente impresionante. Saturno, aunque menos masivo que Júpiter por un margen significativo, es casi tan grande en tamaño. Contiene 3 veces menos materia, lo que significa que su masa es un tercio de la de Júpiter y por lo tanto es menos densa. Porque Saturno puede mantener casi el mismo tamaño con menos de un tercio de la masa de Júpiter. Y es una pregunta interesante que exploraremos más adelante. Pero antes de llegar al planeta en sí y sus espectaculares anillos, dediquemos un tiempo a explorar sus fascinantes lunas. Las lunas de Saturno son igualmente interesantes y podrían merecer su propia discusión, aunque puede que no sean tan famosas como sus anillos. Saturno cuenta con más lunas con órbitas confirmadas que cualquier otro planeta del sistema solar, un total de 146 lunas. Sin embargo, definir lo que califica como luna plantea ciertas preguntas. Técnicamente, cada bloque o incluso cada partícula en los anillos de Saturno es un satélite del planeta. Con miles y miles de millones de estas partículas en los anillos, realmente no podemos considerar las lunas debido a su minúsculo tamaño y falta de independencia. Las lunas a las que me refiero son cuerpos distintos, separados de los anillos. Se han incluido en el recuento de 146 solo cuando pudieron ser observadas repetidamente e identificadas sus órbitas. Si bajáramos el umbral de lo que califica como una luna, aceptaríamos cuerpos más pequeños. Y el número de las lunas podría llegar a ser de cientos. Pero por esta noche vamos a hacer una visita a algunas de las lunas más prominentes. En nuestra lista están Titán, que es la luna más grande de Saturno y la segunda más grande del sistema solar. Rea, la segunda luna más grande de Saturno. Cápeto, la tercera más grande, y Encélado. Cada una de estas lunas tiene aspectos únicos que esperan ser revelados. Comencemos echando un vistazo a Titán, la más grande y famosa de estas lunas de Saturno. En realidad es tan grande para una luna y solo hay una más grande en el sistema solar, Ganímedes, la luna de Júpiter. A modo de comparación, el diámetro de Titán es el 40% del diámetro de la Tierra, lo que hace que Titán sea significativamente más pequeña que nuestro planeta. Sin embargo, es aproximadamente 50% más ancha que nuestra Luna. Como referencia, nuestra Luna es la quinta más grande en términos de diámetro en el sistema solar. Las dos primeras son Ganímedes y Titán, como se mencionó. La tercera y cuarta son otras dos lunas de Júpiter, Calixto e Io. En sexto lugar, justo después de la luna de la Tierra, se encuentra otra luna joviana, Europa. Joviana refiriéndose a Júpiter. Otro elemento de comparación fuera un satélite de Saturno, sino que orbitara alrededor del Sol en forma independiente, se consideraría otro planeta rocoso, ya que es más grande que Mercurio. Sin embargo, aunque es más grande, no es tan masivo.
Titán tiene solo el 40% de la masa de Mercurio. Mercurio está compuesto principalmente de hierro y roca densa, mientras que una gran parte de Titán consiste en hielo, que es mucho menos denso que los materiales de los que hablamos. A pesar de la distancia terrestre, Titán fue descubierto bastante pronto, a mediados del siglo XVII, por un astrónomo holandés, Christian Huygens. Esto fue relativamente posterior en comparación con las lunas de Júpiter, que habían sido descubiertas unas décadas antes por Galileo. Titán está aproximadamente 2 veces más lejos, pero es grande para una luna y relativamente brillante, con una atmósfera amarillenta uniforme. Esta característica ayudó a Huygens a detectarlo y estudiarlo, al igual que el planeta Venus. Titán refleja la luz solar y está lo suficientemente lejos de Saturno como para diferenciarlo con telescopios relativamente rudimentarios. Sin embargo, durante 350 años, nuestro conocimiento de Titán siguió siendo elemental. La superficie era imposible de ver, oculta bajo una atmósfera espesa e impenetrable, parecida a la situación de Venus. Nuestra comprensión de la superficie y la atmósfera de esta luna se ha formado principalmente a través de los descubrimientos realizados en las últimas décadas por las sondas, particularmente en el 2004, cuando la sonda Cassini se acercó a ella. Es relativamente poco común que una luna posea una atmósfera densa. Esto solo puede ocurrir cuando el tamaño de la luna es lo suficientemente grande como para que su atracción gravitacional retenga la atmósfera. Como hemos señalado, Titán es la segunda luna más grande del sistema solar. Además, a lo largo de cientos de millones o incluso miles de millones de años, estas lunas deben ser capaces de preservar esta atmósfera, ya que una atmósfera puede perderse debido a una colisión con otro cuerpo o al pasar demasiado cerca de un planeta que podría robársela o podría ser arrastrada por el viento solar, que es el flujo de partículas y radiaciones que provienen del Sol. Se trata de condiciones extremas, y quizás por esta razón solo se conocen 2 lunas con una atmósfera significativa en el sistema: Titán y Tritón, una luna de Neptuno. Ambas lunas son relativamente grandes y están lejos del Sol, con diferentes condiciones que probablemente explican cómo han logrado conservar sus atmósferas. Otras lunas generalmente tienen atmósferas muy débiles, no lo suficientemente densas como para ser comparables al tipo de condiciones atmosféricas con las que estamos familiarizados en la Tierra. Sin embargo, Titán realmente difiere. Su atmósfera es muy pesada y densa, tan densa de hecho que la presión superficial es mayor que la de la Tierra. Se estima que está cerca de 1.5 atmósferas, ligeramente superior, un 50% más, a la presión atmosférica a la que estamos acostumbrados a nivel del mar en la Tierra. Este nivel de presión sería como nadar unos metros bajo el agua, una experiencia que sería perfectamente soportable para los humanos. Si bien la presencia atmosférica puede ser habitable, otras condiciones no lo son. La composición atmosférica es principalmente nitrógeno, que representa el 97% del mismo, junto con metano y trazas de hidrógeno.
Nuestra propia atmósfera está compuesta por un 70% nitrógeno, pero también tenemos un 20% de oxígeno que podemos respirar. La atmósfera de Titán no tiene oxígeno gaseoso en su superficie, lo que significa que no podríamos respirar sin un traje. Otro gran problema para el ser humano sería la temperatura. Titán está casi 10 veces más lejos del Sol que la Tierra, y esto produce solo alrededor del 1% de la luz solar que recibimos. No mucha luz solar en absoluto. Además de eso, el 90% es absorbido por la espesa atmósfera de Titán y solo el 10% restante llega a la superficie. Ahora, debido a que la atmósfera es espesa, también existe un efecto invernadero, como el de la Tierra, que ayuda a retener un poco de calor. A pesar de esto, la temperatura en Titán es gélida, midiendo aproximadamente 94 Kelvin o menos 179 grados Celsius, una temperatura en la que el agua se congelaría instantáneamente, pero sin este efecto invernadero sería aún más frío. Y sin embargo, otro problema al que se enfrentaría el hombre en la superficie es la oscuridad constante. Con el 1% de la luz de la noche y la espesa atmósfera ocultando el sol, te sumerges en una noche casi perpetua. Pero digamos que tenemos un traje con calefacción, una máscara de oxígeno e iluminación que veríamos en la superficie de Titán. Un paisaje extraordinario en realidad. Su tiempo es completamente alienígeno químicamente, pero algo familiar por su geografía. Se cree que Titán tiene cuerpos de líquido en su superficie, incluidos ríos, lagos y mares, excepto que estos cuerpos no contienen agua porque se congelarían, sino hidrocarburos líquidos, metano o el etano. Se cree que Titán es el único lugar del sistema solar, aparte de la Tierra, que tiene cuerpos líquidos, con un ciclo de evaporación, nubes y lluvia, como en la Tierra, excepto que no es agua, sino hidrocarburos. Aparte de este ciclo de precipitaciones, se han observado montañas y volcanes, pero estos no son volcanes similares a la Tierra. Se trata de criovolcanes. Un criovolcán hace erupción de materiales y gases volátiles, como amoníaco, agua o hidrocarburos. Todos estos materiales que los astrónomos llaman hielo. No es solo hielo de agua. Se cree que estos materiales expulsados por los criovolcanes provienen de depósitos subterráneos y suben a la superficie, un poco como la lava en la Tierra, pero estos materiales son mucho más fríos y no son roca. También se ha observado que la superficie de Titán parece relativamente joven porque no tiene muchos cráteres de impacto. En parte esto se debe probablemente a su atmósfera que, al igual que la nuestra, elimina a los asteroides más pequeños por desintegración. Pero también se debe a que hay actividad geológica en Titán. Parece que el material nuevo expulsado del interior de la Luna, presumiblemente por los criovolcanes, en cantidades lo suficientemente grandes como para reemplazar lentamente el material de la superficie en un lapso de varios miles de años. Esta actividad borra los rastros de los impactos y renueva la superficie. Una pregunta sobre Titán surgió cuando fue conocida mejor su conjunto único de condiciones y composición.
¿Existe la posibilidad de vida orgánica en esta luna? A primera vista, esto suena muy poco probable debido a la temperatura, pero al igual que otras lunas del sistema solar, como Europa, la luna de Júpiter, podría haber océanos subterráneos bajo la gruesa capa de hielo, y en estos océanos, tal vez, podrían estar presentes los requisitos previos para organismos simples o condiciones prebióticas. Al día de hoy no hay pruebas de que Titán albergue ningún tipo de vida, y si lo hace, tendría que ser vida que dependa de otras fuentes de energía, además de la luz solar. Como las formas de vida en la Tierra, penden de respiraderos hidrotermales cerca de los fondos oceánicos para obtener la energía y los nutrientes que necesitan. Esto es teóricamente posible. De una manera extraña, a pesar de sus materiales y clima muy diferentes, Titán se considera el cuerpo del sistema solar que es más similar a la Tierra en términos geográficos. Sin embargo, su superficie está constantemente sumida en la oscuridad. A esta distancia del Sol, incluso si se pudiera ver a través de la atmósfera desde la superficie, solo sería una luz muy distante y tenue en el cielo, no una bola grande y brillante a la que estamos acostumbrados. Echemos ahora un vistazo a la segunda luna más grande de Saturno, Rea. Rea se alinea mucho más estrechamente con nuestra percepción de la luna. Está compuesta de roca y hielo y tiene una atmósfera escasa, solo una capa muy tenue de gas. Es significativamente más pequeña que nuestra luna y fue descubierta 20 años después de Titán por un astrónomo italiano, Cassini. Por lo tanto, la misión Cassini-Huygens fue nombrada en honor a los primeros descubridores de las lunas de Saturno. Puede que Rea no sea tan notable ni tan original como Titán, pero tiene un récord. Es el cuerpo más pequeño del sistema solar que se ha medido con precisión para experimentar el equilibrio hidrostático. ¿Pero qué significa eso? Los planetas y las lunas se redondean hasta cierto tamaño, mientras que los cuerpos más pequeños pueden ser irregulares. No hay ningún caso de un cuerpo del tamaño de la Tierra, por ejemplo, que sea alargado o irregular. Esta forma esférica se consigue cuando un objeto en el espacio alcanza una cierta masa y densidad. ¿Pero por qué? Se debe al equilibrio hidrostático, un concepto de la mecánica de fluidos. Debajo de la corteza sólida de los planetas o lunas se encuentra un fluido viscoso, compuesto de material muy caliente, generalmente roca y metal. Gravitacionalmente, la atracción recíproca de toda esta materia la mantiene como un solo objeto. La fuerza gravitacional interna ejerce presión sobre el material en el centro del cuerpo, y este peso de las capas externas de materia comprime el centro. Si esta fuerza gravitacional no fuera contrarrestada, el cuerpo colapsaría sobre sí mismo. La masa seguiría siendo la misma, se haría cada vez más pequeña porque la materia se volvería cada vez más compacta. Esto no sucede porque hay una fuerza opuesta que hace que los materiales se expandan, una fuerza de gradiente de presión. El volumen del cuerpo se estabiliza en el punto en el que estas dos fuerzas se anulan entre sí. Los objetos grandes en el espacio tienden a volverse esféricos
debido a este equilibrio de fuerzas. Esta forma esférica garantiza que las fuerzas se distribuyan uniformemente alrededor del centro. Esto, sin embargo, no se aplica a objetos a gran escala que no son completamente sólidos. Los asteroides pequeños o medianos no se ven afectados por esto, porque no son viscosos y no son lo suficientemente grandes como para que las fuerzas gravitacionales los compriman o derritan sus núcleos. La fuerza del gradiente de presión y el equilibrio que forma con la gravitación también son cruciales para la atmósfera de la Tierra. Sin resistencia a la gravitación, toda la atmósfera podría ser arrastrada hacia el suelo y no sería tan gruesa como es. Por otro lado, sin gravitación, la atmósfera de la Tierra se expandería alrededor del planeta y se difundiría hacia el espacio exterior. Nuestra atmósfera mantiene su estado actual debido a este equilibrio hidrostático. Tal vez recuerdes cuando mencioné antes que Saturno es casi tan voluminoso como Júpiter, pero solo posee un tercio de su masa. ¿Cómo es posible? Esto ocurre porque la masa y el tamaño del cuerpo no siempre coinciden. Puede parecer lógico que si haces que un planeta sea más pesado, añadiendo más material, se haría más grande. Sin embargo, no siempre es así. El tamaño de un planeta podría disminuir incluso si se agrega más materia, ya que esta adición afecta su equilibrio hidrostático debido a un aumento en la fuerza gravitatoria. En este sentido, Rhea es notable porque es el cuerpo más pequeño conocido en el sistema solar actualmente bajo la influencia de este equilibrio hidrostático. Como resultado, Rhea tiene una forma esférica. Si Rhea hubiera sido un poco menos masiva, probablemente habría adoptado una forma irregular. Exploraremos ahora otra luna descubierta por Cassini, Japeto, llamado así por un titán de la mitología griega, al igual que varias otras lunas de Saturno. Japeto es similar en tamaño y composición estimada, principalmente hielo con una menor cantidad de roca, a Rhea. A primera vista, Japeto parece esférico, pero no lo es. Cae justo por debajo del umbral del equilibrio hidrostático. Como característica única de esta luna, sus polos están aplastados y tiene una cresta o cadena montañosa larga y alta a través del ecuador, lo que le da una apariencia similar a una nuez. Dado el tamaño de la luna, esta cadena montañosa es impresionantemente alta, alcanzando hasta 20 kilómetros. Esto es más del doble de la altura del monte Everest, en una luna mucho más pequeña que la Tierra. A modo de comparación, Jápeto tiene aproximadamente la misma superficie que Australia. No hay una explicación clara de cómo se formó esta cresta, pero se han sugerido varias hipótesis, incluso el colapso de un sistema de anillos, la eyección de material helado desde el interior de la Luna, o podría ser un remanente de sus etapas de formación, como lo demuestran sus antiguos cráteres de impacto. Otro misterio sobre Jápeto es su inusual coloración. Un hemisferio es oscuro y el otro muy brillante, un marcado contraste que ha desconcertado a los astrónomos desde que la Luna fue observada de cerca. Hay varias teorías, incluida una que sugiere que la caída de material
en uno de sus lados, de otra luna más pequeña de Júpiter. Phoebe es responsable de la diferencia de color distinguida. Antes de continuar nuestro viaje, echemos un vistazo a una luna más, una con una característica verdaderamente única: Encélado. Encélado es pequeña, no lo suficientemente grande como para ser esférica, y tiene forma elipsoide. En otras palabras, tiene la forma de una esfera comprimida por ambos lados. Si pones una bola en una prensa y la aplanas, tienes un elipsoide. Debido a su pequeño tamaño, es difícil verla desde la Tierra y fue descubierta en mayo de 1789 por un astrónomo alemán, Herschel, más de un siglo después de Titán y Rea. No obstante, Encélado es uno de los cuerpos más reflejantes del sistema solar, ya que refleja la luz principalmente porque su superficie está cubierta de hielo. El hielo se mantiene fresco y limpio porque una gran parte de él se renueva por las frecuentes crioerupciones de los criovolcanes. Se cree que Encélado alberga océanos líquidos subterráneos y es otra luna que se considera que posiblemente tenga condiciones favorables para la vida biológica. No vida en la superficie como en la Tierra, sino vida en las profundidades de los océanos oscuros bajo su corteza helada. Entonces, ¿cómo podemos estimar de qué están hechas estas lunas distantes? Algunas de ellas han sido abordadas por sondas, pero ciertamente no hemos estado ahí para tomar muestras. Estas estimaciones provienen de varios métodos diferentes. El primero se basa en el tamaño y la masa de los cuerpos celestes. Se pueden observar el tamaño y la masa, se puede inferir de su influencia en otros cuerpos debido a la gravedad. Estos cálculos son complejos e involucran muchos factores e incógnitas. Sin embargo, los astrónomos y matemáticos están lidiando con estos problemas de mecánica celeste durante siglos. Al combinar las estimaciones de tamaño y masa, se puede observar una idea inicial de lo que podría estar hecho un cuerpo. Por ejemplo, si es masivo o pesado para su tamaño, esto sugiere que contiene materias pesadas, como un metal, mientras que si es ligero, podría estar compuesto de hielo o rocas más ligeras. El segundo método es la espectroscopía, que es la observación y medición del espectro de la luz. Los diferentes elementos tienen firmas espectrales únicas, ya que emiten en diferentes longitudes de onda electromagnética. Por lo tanto, podemos determinar mucho sobre la composición de cuerpos distantes midiendo estas longitudes de onda. Sin embargo, este método no es infalible, porque las señales suelen ser débiles, especialmente para cuerpos distantes, y pueden mezclarse. Por lo tanto, requieren un análisis cuidadoso. Un tercer método consiste en combinar todos estos datos con lo que sabemos sobre la composición química en sus entornos y modelos de formación. Sabemos, por ejemplo, que los elementos más pesados tienden a migrar hacia el núcleo de un planeta, mientras que los elementos más ligeros tienden a permanecer más cerca de la superficie. También sabemos que ciertas condiciones de presión y temperatura determinan el estado de la materia, sólida, líquida, gaseosa u otras. Hablaré más tarde del hidrógeno metálico cuando profundicemos en la superficie de Saturno. Entonces, con estas fuentes de datos
y la interpretación que podemos hacer con ellas desde las diversas disciplinas que toca la astronomía, como la física, la química, las matemáticas, la óptica y la espectroscopía, podemos construir hipótesis sólidas sobre de qué están hechos los planetas y las lunas y cómo están estructuradas internamente, incluso sin haber viajado físicamente ahí. Sin embargo, estas son solo teorías y no certezas. Pueden haber cambios en el futuro, como los hubo en el pasado. Por ahora son conjeturas mejor informadas que podemos hacer en función de la información disponible. A medida que nos acercamos a Saturno, es el momento de hablar de sus anillos. Las 4 lunas que observamos rápidamente están más alejadas del planeta. Pero como saben, porque han visto imágenes de Saturno, los anillos también comienzan bastante lejos del planeta. Son gigantescos y de hecho son incluso más grandes de lo que parecen en las imágenes, porque lo que vemos en las fotos o en las vistas de los artistas son solo las partes más visibles, densas o brillantes de los anillos. En realidad se extienden decenas de miles de kilómetros, más que el radio del planeta. Estos anillos también son increíblemente delgados en relación con su tamaño. El grosor varía desde 1000 yardas, que es menos de 1 kilómetro como máximo, hasta solo 30 pies o 10 metros. Ni siquiera son las proporciones de una hoja de papel. Los anillos son increíblemente delgados. Sin embargo, los vemos muy bien, o al menos los anillos que están relativamente cerca del planeta. Esto se debe a que también son muy brillantes y están hechos casi exclusivamente de hielo de agua, sin apenas polvo, menos del 0,1%. Los anillos principalmente están formados por miles de millones de partículas y objetos pequeños. Los más grandes tienen solo unos pocos metros o yardas de ancho, y todos son pequeños satélites que orbitan juntos en el planeta. Este hielo es lo suficientemente limpio como para reflejar la noche, y es por eso que vemos también los anillos. Otro dato que podría sonar contradictorio es la minúscula cantidad de agua o materia que contienen los anillos. Se ha estimado la masa total de los anillos y es menor que la capa de hielo antártica en la Tierra. A modo de comparación, tenemos que imaginar que la capa de hielo del Polo Sur desde la Tierra se extiende sobre una superficie y un área que es 80 veces más grande que la superficie total de la Tierra. Así de finos y delicados son estos anillos. Pero, ¿por qué son tan grandes? ¿Cuándo y cómo aparecieron? Históricamente, la hipótesis dominante era que los anillos databan de la formación del planeta o cerca de él. Esto sugiere que tenían miles de millones de años de antigüedad. Esta hipótesis no se basaba en mediciones o modelos muy sólidos y fue cada vez más cuestionada, especialmente hace unos años, cuando la nave espacial Cassini exploró los anillos. Se reveló que los anillos eran mucho menos masivos de lo que se pensaba, y también se confirmó que regularmente perdían parte de la materia que caía a Saturno. Esto significa que este tipo de anillos vienen con una fecha de caducidad, se agotan con el tiempo. El problema con la teoría de los anillos antiguos es el brillo que poseen. Con el tiempo deberían haber recogido partículas de polvo cósmico que los habrían oscurecido, pero como he mencionado, están hechos de hielo de agua pura
al 99.9%. Entonces, a partir de estas observaciones, parecía que los anillos podrían ser mucho más jóvenes, tal vez de solo 10 a 100 millones de años, lo que sería una pequeña porción de la existencia de Saturno. Y según las tasas de agotamiento observadas actualmente, los anillos pueden desaparecer en 300 millones de años. El borde de los anillos es algo, pero no nos dice cómo se han formado. Aquí tenemos dos teorías principales. La teoría antigua sugiere que los anillos son restos del material original de la nebulosa, a partir de la cual se formó Saturno y todo el sistema solar. Todas estas partículas se habrían convertido en satélites de Saturno al principio de su proceso de formación, por lo que el planeta siempre, o casi siempre, habría tenido estos anillos. Como mencionamos anteriormente, esta teoría es ahora bastante anticuada, porque no explica por qué los anillos serían hielo puro y no tienen en cuenta el agotamiento de los anillos, probablemente porque esto no se sabía cuando se propuso la teoría. La segunda teoría, más reciente dominante, sugiere que la materia de lo que están hechos los anillos proviene de una vieja luna de Saturno. La órbita de esta luna habría decaído, es decir, la luna tendía a caer hacia su planeta en lugar de mantener la misma distancia de él. Una vez que estuvo lo suficientemente cerca, la gravedad de la masa de Saturno, o las fuerzas de marea, como se les llama, habría destrozado esta luna. Se habría roto con el tiempo en todos estos pequeños pedazos que permanecieron en órbita y formaron los anillos. Una variación de esta teoría propone que no fueron las fuerzas de marea, sino una colisión entre la Luna y un cometa o un gran asteroide, lo que la destrozó. Esto se corresponde con la cantidad relativamente pequeña de materia en los anillos. Tal vez recuerdes que estos anillos contienen menos material que la capa de hielo del sur de la Tierra. Sin embargo, esta teoría no se concilia bien con la composición de los anillos, que es casi puramente hielo. Esto se debe a que no hay ningún ejemplo de una luna de hielo puro en ningún lugar del sistema solar. Por supuesto, hay bloques flotantes de hielo de agua, y el agua es abundante en muchas lunas. Sin embargo, incluso las lunas con más agua, como Encélado, que visitamos antes, todavía contienen alrededor de un 20% de roca. Entonces, si una luna se hizo añicos cerca de Saturno, ¿por qué su hielo permaneció en órbita mientras que su roca desapareció? Esto da lugar a otra variante de la misma teoría del origen de los anillos. En lugar de una luna pequeña entera, podría haber sido solo el manto de hielo de una luna más grande, posiblemente del tamaño de Titán. La órbita de dicha luna habría decaído durante el período de formación de Saturno. Su manto de hielo habría sido despojado y habría permanecido en órbita, mientras que el resto de la luna habría caído en Saturno y habría sido absorbido por él. Sin embargo, estas siguen siendo teorías, cada una con sus propios méritos, y nada está definitivamente probado. Por ejemplo, el brillo de los anillos y su pureza se citan como evidencia de que los anillos son jóvenes, no de cientos de millones de años. Pero tal vez el material más oscuro podría haberse asentado en ciertas áreas de los anillos.
no son uniformes. Hay divisiones entre ellos y zonas que parecen más o menos brillantes. Tal vez se formen grumos dentro de los anillos con impurezas y luego se interrumpan por los impactos, limpiando efectivamente los anillos. No podemos estar seguros. Hasta ahora, la hipótesis más plausible para la presencia de toda esta materia en órbita alrededor del planeta sigue siendo una luna destrozada, ya sea total o parcialmente. El mayor dilema es discernir cuándo y cómo sucedió esto. Es probable que estés familiarizado con la apariencia de los anillos y cómo se ven distintas subdivisiones en forma de rayas. Hay líneas que son más o menos brillantes y a veces presentan espacios completamente oscuros entre ellos. Estas subdivisiones han sido nombradas en función de su apariencia y distancia de Saturno. Una categorización comúnmente utilizada comienza con el anillo D, el más cercano a Saturno, que es bastante débil y fue confirmado solo en 1979 por la sonda Pioneer 11. Hacia afuera, hay anillos C, B y A, cada uno con divisiones entre ellos. La nomenclatura se vuelve menos intuitiva cuando se aleja del planeta. El anillo después de A se llama F, seguido por E. Cada una de estas diferentes divisiones tiene características físicas únicas, como el grosor y la densidad de las partículas, que las hacen más o menos brillantes. Continuemos nuestro acercamiento hacia la imponente masa de Saturno. A pesar de parecer casi tan grande como Júpiter, Saturno tiene menos de un tercio de la masa de Júpiter. Esta discrepancia proviene del equilibrio único de masa y tamaño que discutimos anteriormente. Júpiter, al ser más masivo, también está más comprimido, por lo que es significativamente más denso que Saturno. Al comparar composiciones químicas y estructuras, si dejamos al lado la diferencia de densidad, los dos planetas comparten muchas similitudes. Ambos son gigantes gaseosos que se cree que tienen un núcleo metálico y rocoso, rodeado de enormes capas de gas unidas por la gravedad. El término gas se utiliza aquí porque el hidrógeno y el hielo, los principales constituyentes, reflejan la composición nebulosa a partir de la cual se originó el sistema solar, principalmente el hidrógeno, seguido por helio, los dos elementos más simples, los más abundantes. Los llamados elementos traza estaban presentes en porciones minúsculas. Saturno, sin embargo, no es semejante a una simple nube. Su densidad es mucho mayor. El planeta tiene un núcleo que se cree que está rodeado por una capa de hidrógeno metálico. Hidrógeno que está tan comprimido que trasciende un estado líquido. Este estado único se denomina metálico, debido a su capacidad para conducir la electricidad, un tema que ya se trató durante nuestro crucero espacial a Júpiter y sus lunas. Por encima de esta capa de hidrógeno metálico existen zonas de hidrógeno líquido y helio líquido. Es solo por encima de estos que comienza una capa externa genuinamente gaseosa. En consecuencia, partes de Saturno son más densas que cualquier cosa que encuentres en la Tierra. Aunque Saturno tiene 95 veces la masa de la Tierra, en comparación, Júpiter tiene más de 300 veces. Cuando se promedia con estas capas de gas exteriores menos densas, la densidad promedio de Saturno
es menor que la del agua, aproximadamente un 30% menos densa. En su totalidad podría considerarse un planeta relativamente ligero. Sin embargo, Saturno no está compuesto únicamente de hidrógeno y helio. Su núcleo, como se mencionó, se cree que es metálico y rocoso, con rastros de otros elementos presentes. Estos otros elementos contribuyen a la tonalidad amarillenta del planeta, generada por los cristales de amoníaco en su atmósfera superior. La superficie de Saturno parece más uniforme y menos plagada de rasgos que la de Júpiter, con un toque de más amarillo alrededor del ecuador. Puede ser difícil de discernir en las imágenes, pero su forma no es estrictamente esférica. Gracias a su rotación y densidad relativamente baja, Saturno se manifiesta como un elipsoide rotacional, debido a las fuerzas centrífugas de rotación. Si esta rotación cesara, hipotéticamente hablando, la fuerza centrífuga se disiparía y el planeta adoptaría una forma esférica debido al equilibrio hidrostático. Al igual que otros planetas gaseosos, Saturno no tiene una superficie distinta. Al sumergirse en él, uno encontraría gradualmente un aumento de la densidad de gas, que después de cientos de kilómetros de viaje hacia el núcleo del planeta, se vuelve lo suficientemente denso como para pasar de un estado gaseoso a un estado líquido y posteriormente metálico. En el núcleo hay una masa de material pesado, predominantemente hierro y silicatos de roca. La distancia de Saturno al Sol contribuye al tiempo más largo que se tarda en completar una revolución, lo que se conoce como un año saturnino, casi 30 años terrestres. La vista de Saturno desde la Tierra cambia sutilmente durante esta larga revolución debido a los diferentes ángulos de percepción, a veces desde arriba, a veces desde abajo de los anillos, lo que es posible porque todos los planetas orbitan alrededor del Sol y se encuentran en el mismo plano, aunque inclinados de manera ligeramente diferente. La órbita de Saturno alrededor del Sol es ligeramente más elíptica y está inclinada un poco más de 2 grados en relación con el plano orbital de la Tierra. Por ejemplo, tomando como referencia el plano orbital de la Tierra, Saturno lo cruza 2 veces en 30 años, apareciendo alternativamente desde arriba y luego desde abajo. A pesar de su apariencia pacífica en la superficie, Saturno alberga algunos de los vientos más violentos del sistema solar, alcanzando hasta 500 metros por segundo. Solo se sabe que los vientos de Neptuno superan esta velocidad. A modo de comparación, tengan en cuenta que la velocidad del sonido en nuestra atmósfera es de 360 metros por segundo. Por lo tanto, los vientos de Saturno son, sorprendentemente, supersónicos. Polo sur de Saturno alberga una característica única, un vórtice polar cálido, una región de gas giratorio del tamaño de la Tierra, alrededor de la cual soplan los vientos más rápidos registrados en el planeta. El calor, que se cree que emana del interior de Saturno, es expulsado de este vórtice, a pesar de que la temperatura atmosférica promedio de Saturno se mide en -185 °C.
La temperatura dentro del vórtice es de aproximadamente menos 122 grados Celsius, 60 grados más cálida, pero aún congelada. Estas disparidades de temperatura probablemente expliquen los vientos violentos que rodean el vórtice. Hay mucho más que se podría decir sobre Saturno, ya que hay personas que dedican toda su vida al estudio de este planeta. Pero por ahora es hora de concluir este viaje en el sistema solar y regresar a la Tierra. Hemos llegado al final de nuestro pequeño recorrido de esta noche. Espero hayas disfrutado de esta aventura y te invite a descubrir y aprender más sobre este fascinante tema. Ahora ya puedes dejarte ir y dormir, o puedes seleccionar otra historia de mi biblioteca. Y hasta que nos volvamos a encontrar, buenas noches, duerme bien.